Antes de dar inicio al evento, les solicitamos a los asistentes apagar o poner en silencio sus celulares y equipos de telecomunicación. Les informamos que los videos y fotografías que realicemos en este evento podrán ser utilizados en las piezas promocionales o publicados en los diferentes medios de comunicaciones de la universidad. Si alguna persona no está de acuerdo, agradecemos nos lo haga saber. En caso de alguna emergencia, les solicitamos salir del auditorio de forma prudente, seguir la ruta de evacuación y bajar por las escaleras. La Universidad Autónoma Latinoamericana les da la más cordial bienvenida al precongreso del primer Congreso Internacional de Profesionalización Docente por la alta calidad en la educación superior. Es un evento organizado por la Universidad Autónoma Latinoamericana en colaboración con la Dirección de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho y con la Universidad de Santander de los Estados Americanos de México. Ofrecemos una cordial bienvenida y un caluroso saludo a los miembros integrantes de la mesa principal. En ella se encuentran el doctor Ramón Elejalde Arbeláez, decano de la Facultad de Derecho, la doctora María Eugenia Bedoya Toro, docente de la Facultad de Derecho, la doctora Ángela Urrego, el magíster Jaime Alberto Acosta, la doctora Trusana Echeverry, la doctora Leonora Angélica Galindo y el doctor Jorge Enrique Gallego. En este momento de la mañana, invitamos al decano de la Facultad de Derecho, doctor Ramón Elejalde Arbeláez, para que nos haga la instalación oficial del evento. Un cordialísimo saludo a la doctora María Eugenia, que ha sido el alma y nervio de este evento, al doctor Carlos Manuel Álvarez de Sayas, que nos enaltece con su presencia y que la agradecemos enormemente, y a todas y todos ustedes que nos dan la seguridad que el evento central a final del mes será un éxito para los docentes del departamento de Antioquia y para todos los que asistan a él. Queremos contarles que vienen a una universidad que el año anterior cumplió 50 años, que fue el producto de la inconformidad de un grupo de estudiantes y profesores en la Universidad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, y que aquí tuvieron acogida en su fundación y que además ha sido la expresión de la libertad, el respeto a los derechos humanos, la diversidad en las opiniones y en las posiciones. Esta es una universidad donde tienen cabida todos los pensamientos y donde se respetan todas las posiciones. Aquí escuchamos con atención quienes vienen a exponernos temas desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y lo hacemos con el mayor respeto por lo que nos vienen a decir. Obvio, tenemos posiciones todos. Es una universidad que hoy lucha por su acreditación institucional. Estamos decididos a acreditarnos institucionalmente. Venimos trabajando en ese sentido. Ya tenemos 3 programas: el de Derecho, que fue el primero, el de Contaduría, que fue el segundo, y el de Economía, el tercero, que logramos su acreditación en alta calidad. Hoy esperamos la renovación de la acreditación de Derecho, que no tenemos la menor duda que ha de llegar positivamente. Recibimos recientemente visita de pares del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación, y ya hay ponencia a estudio de esta organización para enviar su concepto al Ministerio de Educación. Somos
dentro de la universidad, la Facultad de Derecho, la facultad más grande en estudiantes y en profesores de la región y la segunda en el país. Nosotros podemos decir con orgullo hoy, nos lo decía la profesora, que es además egresada de la Facultad de Sociología, que tenemos varios magistrados en las altas cortes, ¿sí? Hoy en la Honorable Corte Suprema de Justicia tenemos 2 magistrados que obtuvieron su título de abogados acá, en la sala civil, y 1 en la sala laboral. Los 3 han sido profesores de la facultad, inclusive 2 de ellos este fin de semana estarán departiendo con la Facultad de Maestrías y Posgrados algunas charlas con los estudiantes de esta institución. Eso nos hace sentir orgullosos. Acaba de salir de la Honorable Corte Constitucional el doctor Jorge Iván Palacio, que también es otro de nuestros ilustres egresados. A pesar de la juventud, le hemos aportado pues mucho a la rama judicial y seguimos en ese camino. La facultad propende permanentemente por mantener altos estándares de calidad. No es fácil, pero es una lucha permanente. Inclusive en Colombia nos dimos la pela de vincular indefinidamente a los profesores de tiempo completo. Tal vez de las universidades privadas de Colombia que logra hacerlo. Hoy tenemos más de 80 profesores de tiempo completo vinculados en forma permanente. Eso para nosotros ha sido un sacrificio económico, pero una gran satisfacción porque nuestros profesores tengan un buen nivel de vida y una excelente vinculación con su universidad. Seguimos haciendo cosas, tenemos falencias en investigación. Por muchos años aquí no se creyó en investigación, se creyó que éramos una universidad de formación y olvidamos por completo el tema de la investigación. Pero ya llevamos unos 7 u 8 años donde la decisión de trabajar a profundidad en el tema de la investigación se viene haciendo como debe ser. Estamos recuperando el tiempo perdido. De manera pues que, mis estimados amigos visitantes, esa es la universidad a la que ustedes llegan hoy y que les da la bienvenida, les desea muchos éxitos y estamos muy seguros que este evento va a ser un éxito para nosotros, para ustedes y para la región. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor decano. En este momento hacemos una presentación de cada uno de los miembros de la comisión. Nos acompaña la doctora Ángela Urrego, que es socióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Sociología y en Educación de la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pinar del Río de Cuba. Nos acompaña el magíster Jaime Alberto Acosta, quien es magíster en Educación y Salud Humana del CINDE de Manizales, la doctora Cruzana Echeverry, quien es socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana, licenciada en Literatura de la Universidad de Antioquia, magíster en Educación de la Universidad Javeriana, y doctora en Ciencias Pedagógicas de Cuba. Nos acompaña la doctora Leonor Angélica Galindo, quien es magíster en Educación de la Universidad Javeriana y doctora en Educación de la Universidad de Granada, España. El doctor Jorge Enrique Gallego, quien es tecnólogo en sistemas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ingeniero de sistemas de la Universidad Antonio Nariño, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad de Sumer y doctor en ciencias pedagógicas de la Universidad de Cuba. La doctora María Eugenia Bedoya Toro, en representación de la universidad, quien es licenciada de la Universidad Autónoma, especialista en cultura política y derechos humanos de la Universidad Autónoma,
especialista en didáctica universitaria de la Universidad de Antioquia y doctora en grado científico de la Universidad Pedagógica de la Universidad de Cuba. Como parte principal de este evento nos acompaña el doctor Carlos Manuel Álvarez de Zayas, quien nació en Cuba, es licenciado en Física de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Pedagógicas de la Academia de Ciencias de la Unión Republicana Socialística Soviéticas de Moscú, doctor en Ciencias, segundo nivel o posgrado de La Habana, Cuba, académico titular en La Habana, Cuba y doctor honoris causa México 2014 por parte de la Universidad de Santander. En este momento invitamos a la doctora María Eugenia Bedoya Toro, quien dará la bienvenida a los asistentes. Bien, muy buenos días para todas y para todos. Yo me siento gratamente complacida de que este sueño que hemos venido gestando de tiempo atrás con mi tutora, la doctora Teresa Díaz Domínguez, desde 5 años atrás, cuando comenzaba con ella las tutorías en mi proceso de formación doctoral y concebíamos un modelo de profesionalización del docente universitario. Hoy me siento gratamente complacida entonces de darle como maestra de esta magra universidad un saludo muy especial, fraterno, primero que todo como hermanos que somos de nuestras latitudes acá en Latinoamérica, pero desde la UNAULA les abro los brazos y les digo bienvenidos doctores, bienvenidas doctoras, al doctor Ramón Alejandro Arbeláez, que ha sido el mayor impulsor de este congreso. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Manuel Álvarez de Zayas, nuestro maestro de maestros, doctor. Usted ha educado generaciones de doctores en el mundo, sus lecciones en pedagogía, educación y didáctica hoy circulan por todas las comunidades académicas universitarias de alto nivel, que pensamos en grande y en mejores planes de formación para las generaciones relevos que asisten a nuestros claustros universitarios. Doctor, nos honra con su presencia. Le digo que le doy gracias a Dios que usted pudo estar acá con nosotros, que no es fácil, sabemos de su agenda apretada y sabemos cómo es de difícil articular y coordinar agendas de todos estos doctores tan solventes que me acompañan. Le doy un saludo muy bello a la doctora Leonora Angélica Galindo, que viene de la Universidad de Antioquia, a la doctora Ángela Urrego, que viene del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, a la doctora Cruzana Echeverri de la Universidad de Antioquia, y vendrá con una ponencia hermosísima de la primera maestría en educación para médicos. Y eso lo vamos a escuchar y nos lo vamos a dictar, doctora Cruzana, cómo los médicos hoy se están repensando en pedagogía y didáctica para mejores procesos de enseñanza. Le doy la cordial bienvenida al doctor Jorge Enrique Gallego. Gracias, doctor, viene de Uniminuto, gracias de su apretada también agenda y gracias por estar con nosotros. Y al magíster, el doctor Jaime Alberto Acosta, desde el Tecnológico de Antioquia. Pero también me permito decir que este comité científico está conformado por los siguientes doctores que no nos acompañan, dadas sus agendas académicas y algunas responsabilidades institucionales. El comité en pleno lo conforman los doctores acá presentes y doctoras, pero también están ausentes hoy por este momento la doctora Olga Patricia Ramírez Otálvaro del Tecnológico de Antioquia. Tenemos a la doctora Elvia María González de la Universidad de Antioquia, que también hace parte de este excelente comité científico. La doctora Claudia Arcila de la Universidad de Medellín, la doctora Raquel Pulgarín de la Universidad de Antioquia y el doctor Germán Alonso Vélez Sánchez de la Facultad de Educación de la UNAULA. Hoy la Comisión Científica del Congreso Internacional en Profesionalización del Docente Universitario recibe al doctor Carlos Manuel Álvarez de Zayas con el más alto grado de admiración y gratitud
por haber aceptado estar en la apertura y desarrollo del precongreso, como momento previo de instalación a las dinámicas académicas, científicas, que se desarrollarán durante el Congreso Internacional a llevarse a cabo el 30, 31 de mayo y 1 de junio del año en curso. Este precongreso es un espacio de sensibilización y de comunicación oficial a la comunidad académica y científica y de opinión pública para centrar la atención en la importancia de los propósitos que animan el desarrollo del evento internacional. Como mis colegas, profesores también que son míos, porque en cada reunión que hemos tenido ha sido un debate, un nutrir la propuesta académica y científica que hoy oficialmente lanzamos a toda la comunidad local, nacional e internacional. Les doy entonces la más calurosa bienvenida y que nuestro comité científico entonces, como lo hemos pensado, demos fe a una sociedad que está pendiente de este congreso, en que las ponencias que evaluemos, que son aceptadas, son aportes científicos, académicos, investigativos, que tributan a mejores procesos de enseñanza para la educación superior en Colombia y en el mundo. Con este aplauso, con los pocos que nos acompañan, reciban nuestra más calurosa bienvenida. Invitamos en este momento de la mañana a los integrantes de la mesa principal para que tomen asiento en el público. Cuando nos reuníamos días atrás, pensábamos en el concepto de la profesionalización del docente universitario. Entonces, a partir de esta síntesis que les tengo preparada para hoy, vamos a empezar a armonizar esos fundamentos epistémicos, pedagógicos, didácticos y científicos que están nutriendo ese concepto de profesionalización como docente universitario. Entonces titulé esta ponencia Génesis, conceptualización y devenir de la profesionalización del docente universitario. En todo el trabajo que se hizo del estado del arte en profesionalización, el concepto de profesionalización surge primero que todo como categoría, luego como principio y luego emerge como proceso desde el año 1993 para acá. Pero me encontré en el año 2013 que la UNESCO, con esta comisión de expertos de alto nivel, estaban indicando, lo subrayo con rojo, existencia de un proceso de desprofesionalización de los docentes universitarios, de los docentes, tanto en el norte como en el sur del planeta. La UNESCO, en este manifiesto, replantear la educación en un mundo en mutación. Y entonces hemos venido entendiendo que nuestro modelo actual es un modelo binario y eso responde a esta lógica. Nuestro modelo actual en todas las universidades tiene un proyecto educativo institucional y un modelo pedagógico. Y lo que queremos visualizar hoy acá es la realidad que tenemos es que hay un proceso de profesionalización asistémico y atomizado, porque las universidades se hacen esfuerzos por acompañar en esa cualificación permanente de sus docentes, pero se quedan en cursos de corta duración, que no garantizan una formación continuada, permanente y escalonada de este docente profesional de la enseñanza universitaria. Lo que deriva entonces en una necesidad, pensar en un proceso de profesionalización que sea sistémico, contextualizado, permanente de este profesional docente y que por tanto lo posicione, lo nivele como es el líder competente en la gestión de los procesos sustantivos universitarios. Cuando se piensa en un modelo de profesionalización
del docente universitario estamos apostándole a esta triada dialéctica. Un proyecto educativo institucional, un modelo pedagógico en sinergia con el modelo de profesionalización del docente en la universidad. Y ahí entonces estamos acompañando al docente universitario desde su modelo pedagógico, visión, perfiles de egreso, en la cualificación permanente, constante y escalonada, para que él sea ese eje dinamizador de las funciones sustantivas, docencia, investigación, extensión, internacionalización y administración. El modelo de profesionalización del docente universitario se sustenta en estas bases teóricas. Y hago todo un recorrido desde el concepto de profesionalización, citando a los eminentes doctores, la doctora Julia Aurora Ñorga Morales, Adine Parra García Castellanos, Jorrutiner, otros. Me sustento y lo alimento desde los fundamentos de la educación superior en Cuba, desde las teorías de nuestro maestro hoy, el doctor Carlos Emanuel Álvarez de Sayas, Adine, Fuentes, Jorrutiner, Tristá, Díaz, Blanco y Recarey, Alfonso, entre otros. Y obviamente se sustenta en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, sus seguidores Leontiev, Talísina, Magmuto y otros. Emerge entonces, después de todo ese trabajo, el concepto de profesionalización del docente. Es un proceso que se desarrolla en el marco de la formación permanente. Es de carácter sistémico, contextualizado e integral. Se sustenta en la formación en competencias integrales del docente universitario para la detección y solución de problemas profesionales más generales y frecuentes, lo que garantiza una mayor calidad en el desempeño de las funciones docente metodológica, docente orientadora, investigativa y de superación en la transformación de su práctica educativa. Ese es mi aporte al concepto de profesionalización docente universitaria. Y todos esos 5 años, con la ayuda de mi tutora y de mi cotutor, fuimos entonces armonizando esas teorías que estaban allí dispuestas para lograr el concepto de profesionalización del docente. Entonces, este modelo y este concepto de profesionalización docente es sistémico, es social, es holístico, integrador y por tanto es complejo. Y se sustenta y se erige en las competencias del docente universitario expuestas por la doctora Teresa Díaz Domínguez, mi mentora, mi tutora. El modelo tiene una estructura, parte de unas entradas desde la dirección universitaria, sus procesos universitarios, su modelo pedagógico, su proceso universitario, su modelo pedagógico, perfil, competencias del docente universitario, la misión del profesional docente. Se sustenta entonces por procesos, por etapas, para la preparación del docente, la preparación en investigación y su preparación en extensión, y está alimentado por principios que dinamizan sus relaciones esenciales. El modelo de profesionalización de un docente universitario en la universidad debe ser pensado, planificado y desarrollado por etapas. Su primera etapa debe ser la etapa de la familiarización. El docente se familiariza cuando llega a la universidad con su modelo pedagógico, con todos los programas de formación. Va buscando identidad con la universidad a la cual le sirve. En el siguiente nivel viene la etapa de formación. Aquí viene en lo específico la didáctica propia de la formación, todo lo que son los conceptos de currículum universitario y todos los conocimientos que él debe manejar para que así sea ese docente cualificado en su profesión como docente universitario. Para llegar a una etapa de desarrollo que lo va a, yo diría, a disponer en la línea de profundidad que él quiera, ya de investigaciones, maestrías y doctorado, en lo que él se quiera profesionalizar y profundizar más.
Este modelo de profesionalización, sus salidas entonces con el acompañamiento que le demos al docente universitario por etapas de formación, las salidas serán el perfeccionamiento de la formación del docente líder y será dinamizador de esas funciones sustantivas universitarias. Acá están las etapas. La etapa tenemos diagnóstico, él mira sus necesidades, ya se incluye entre su plan de formación en las didácticas propias y en sus necesidades particulares, y aquí profundización y perfeccionamiento. Vamos a ver este video, Pedro, para mostrar luego lo que puede ya en cada universidad. Cuando ya se van cualificando sus docentes, nacerán unidades de innovación en esa universidad fruto de las investigaciones. Pero pongámosles el video que sintetiza. Mi primera parte expositiva para que ya conversemos y charlemos con la doctora Leonor Galindo. Quería entonces este pequeño momento de exposición compartir con ustedes a manera de síntesis el concepto de profesionalización del docente universitario. ¿Dónde está el video? Bueno, doctores, vamos con preguntas mientras lo ven bien. La cuestión es la siguiente. Sí, sintetiza la exposición. Vamos a ver, dale clic al video acá. Sí, dale. ¿Sabía usted que un grupo de expertos a nivel en la UNESCO identificó para el año 2013 que existe un proceso de desprofesionalización del docente? Esto se deriva de nuestro modelo actual. ¿Sabía usted que un grupo de expertos de alto nivel en la UNESCO identificó para el año 2013 que existe un proceso de desprofesionalización del docente? Esto se deriva de nuestro modelo actual. Nuestro modelo es un modelo binario que establece relaciones entre un PI y un modelo pedagógico, pero que no garantiza de una manera sistémica, continuada, permanente, la cualificación de este docente, creándose la necesidad de pensar en un modelo diferente que responda a las políticas de alta calidad de la educación superior en nuestro país. Es así como surge el modelo de profesionalización como docente universitario, estrategia para su implementación en la Universidad Autónoma Latinoamericana, que se entiende como proceso de profesionalización del docente. Es un proceso que se desarrolla en el marco de la formación permanente, de carácter sistémico, contextualizado e integral. Se sustenta en la formación en competencias del docente para la detección e intervención de los problemas profesionales más generales y frecuentes, lo que garantiza un mejor desempeño en la función docente metodológica, docente orientadora, docente investigativa y de superación en la transformación de su práctica educativa. Este modelo tiene una estructura, parte de unas entradas desde los procesos universitarios, va tributando de manera escalonada por un desarrollo de etapas que va familiarizando, formando y desarrolla las habilidades de este docente, que deriva en un plan de desarrollo profesoral. Se concretiza y se materializa con una unidad de innovación que permite como salida del modelo la obtención del perfeccionamiento de la formación de las competencias de este docente y lo posiciona como líder de las funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión. Se materializa en una unidad de innovación y de desarrollo estratégico, Centro de Estudios de Educación Superior para la Profesionalización del Docente Universitario, CESDO, que impacta proactivamente en mejores procesos académicos o de docencia, en procesos de investigación en el área de la educación superior y en procesos de extensión universitaria. En la actualidad se está implementando CESDO dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Camino a la Excelencia 2015-2020 en un aula, y se evidencia en actividades de capacitación de docentes y directivos, publicaciones en revistas de alto impacto y en participación en jornadas de actualización pedagógica, entre otras. Como proyección se busca ser referente para otras universidades dentro y fuera del país, hasta lograr que este modelo se convierta en política pública de alta calidad para la educación superior en Colombia.
El video sintetiza entonces la parte teórica, epistémica del trabajo. Miraremos entonces por qué pensar en la profesionalización del docente genera unidades de innovación y desarrollo estratégico en las universidades. Entonces, dejarlo en la teoría, nos quedamos cortos. Entonces surge la unidad de desarrollo estratégico. ¿Cómo lograr que nuestros docentes se cualifiquen constantemente, permanentemente? Entonces se propone la unidad, el centro de estudios. Desde el modelo pedagógico y el PE institucional tributará a fortalecer las funciones sustantivas universitarias, centrado en el proceso de profesionalización del docente. Y este proceso se consolida con CESDU, Comunidad de Desarrollo Estratégico, que tiene misión y es consolidar los procesos de la universidad desde su modelo pedagógico con el desarrollo, en virtud del desarrollo de las competencias generales y específicas de los docentes y directivos en la universidad. Va a impactar proactivamente en la docencia, la investigación y la extensión, lo impacta, y vamos a apoyar a los docentes de todas las facultades en las didácticas específicas de la profesión y a los directivos también, porque también hay que acompañar a los directivos en procesos de alta gerencia. ¿Cómo lo tenemos pensado acá? Lo estamos trabajando e implementando paso a paso en la UNAULA. Entonces tenemos acá algunos avances. En docencia, entonces estamos tributando a mejores procesos académicos y de docencia. Con una unidad de desarrollo se generan y se promueven programas escalonados de formación del docente. Conformar ese grupo que se inscribe en Conciencias, cuyo objeto de estudio es la profesionalización del docente universitario, en colaboración con investigadores del CCES, Pinar del Río, Cuba, y a nivel extensionista vamos a tener propuestas de formación externas para docentes que se quieran profesionalizar con un impacto mayor social de la universidad, jornadas pedagógicas y congresos. Aquí estamos ubicados a nivel extensionista, el congreso que nos convoca, y la publicación de todas esas ponencias y sus ponencias en el anuario electrónico de buenas prácticas del docente, lo cual está articulado con la internacionalización y administración de procesos y tendrá que estar constantemente nutrido con la evaluación y la investigación y la evaluación por procesos y constante. Esto ya pienso que hasta acá cerraría, porque esto ya es más específico para un trabajo con docentes. Quiero ya dejarlo acá para que me hagan su retroalimentación, porque el Congreso entonces está dispuesto en 8 ejes temáticos para que todos los profesores se lean desde sus proyectos y programas investigativos, y nosotros como comité científico, con nuestra formación y hoy con nuestro maestro, mirar entonces las tensiones y aprobar aquellas ponencias que van a nutrir esa publicación y esos anuarios, ese anuario que vamos a darle a la comunidad para que empiece a gestarse todo ese nutrimento de teorías que estamos haciendo en nuestras universidades, porque estamos dispersos, y es un excelente momento del Congreso, valga la redundancia, congregarnos para escucharnos, porque las universidades están haciendo trabajos de investigación y acompañamiento de los docentes muy importantes, pero debemos empezar a reunirnos y, por tanto, crear la red internacional especializada en profesionalización del docente con toda esta escuela de formación que tenemos en nuestras universidades. Y enhorabuena entonces aquí ustedes como comité científico con el doctor Álvarez de Sayas pensándonos para ello.
Muchas gracias, hasta acá brevemente una síntesis. Vendrán muchas preguntas que no resolveré porque esta es mi teoría y aquí voy a trabajarle fuertemente, pero con todos sus aportes y la red vamos a manejar diferentes aristas y diferentes procesos, porque la profesionalización no dista del concepto de formación de formadores, cualificación permanente de docentes, educación continua y procesos de formación. La profesionalización entonces es una formación sistémica, continuada, permanente, contextualizada, centrada en las competencias integrales del docente universitario. Ese es el concepto general. Llegará un momento en que cada uno se va a ir por sus diferentes intereses, pero hay momentos en que todos tendremos que estar sentaditos juntos, pensándonos en qué es pedagogía, qué es didáctica, cómo enseñar a estudiantes adultos, cuál es la didáctica específica de la profesión, y vendrán entonces nuestros expertos y doctores a ayudarnos en ese acompañamiento. El Congreso entonces es poner en escenario estos debates y empezar, como les digo, respetados colegas y maestro, empezar a escucharnos qué estamos haciendo y empezar a sistematizarlo. Hasta acá entonces, ahora sí su intervención, y pienso que ya le damos paso al conversatorio con la doctora Leonor, y que vengan todas al conversatorio, empecemos a ver sus preguntas, sus aportes, y luego después el conversatorio. ¿Listo? Agradecemos a la doctora María Eugenia Bedoya por su intervención en la mañana de hoy. En este momento invitamos al doctor Carlos Manuel Álvarez de Sayas. Vamos a conversar un ratito. Entonces organizamos las sillitas. Y nos organizamos para poder estar mirando los caras como animales conversativos. Venga, pasamos acá, nos sentamos acá. ¿Quién está para abrir el conversatorio con el doctor Carlos Álvarez? Pero quisiera que este conversatorio iniciara con la intervención que tú hiciste, María Eugenia, por el tesis, y ahí vamos entrando con las entonces yo tengo la primera pregunta por la primera reflexión frente a la propuesta que presenta la doctora María Eugenia, y es que con el tema de la profesionalización docente, tal como lo presenta, a mí me sigue generando una duda que yo lo diría que es como una deuda que tenemos con nosotros mismos, y es que en ese programa de profesionalización no se revela ese proceso que requerimos todos de un buen retiro. ¿Cómo planear ese retiro? ¿Cómo planear esa ida? Cuando profesores universitarios, y no estoy hablando sobre todo de la Universidad de Antioquia, y ahorita con las nuevas resoluciones que podemos permanecer ahí por muchos años más, pero ¿cómo planear y articular ese proceso de profesionalización docente permanente a lo largo de la vida, que también transite por la vida real, como el profesor Carlos Álvarez me enseñó, y que al transitar por la vida esté supeditado, esté permeado por ese plan de retiro que nos estamos dando, incluso ese relevo generacional. ¿Cómo acompañar ese relevo generacional, pero también cómo acompañar a aquel que quiere retirarse? Y retirarse no implica abandonarse, sino retirarse a estar en otro lugar y desde otro lugar poder aportar. Bien, habrá otras preguntas que pueda moderar la doctora Leonor, y de la palabra de Rosalita, Verónica, el doctor Mauricio Sala. Gracias. Realmente emociona saber que podemos empezar a pensar como está en los términos de la presentación que hace María Eugenia, el pensamiento del docente. Pensar el proceso de profesionalización del docente. Aquí hay varias cosas que surgen, además de lo que trae la profesora Leonor, sobre la necesidad del relevo generacional.
hay que pensar, situar un docente un docente para una universidad. Yo creo que lo que conozco de la exposición de María Eugenia, hay una pregunta endógena interna, situar a docentes en el pensamiento de la universidad en dos instrumentos que serían el proyecto educativo de la universidad y su currículo y plan de estudios. Eso sería una primera inquietud que la veo muy endógena de cierto. La segunda cosa que está ahí planteando es como de didactización, ¿cierto? Como un mayor conocimiento de las didácticas específicas en los campos de formación o en los campos disciplinares. Habría otra pregunta de fondo, sobre todo para este país, sobre la formación, ¿cierto? Porque una cosa es lo que nos dan las didácticas para unos mejores procesos, para lograr unos procesos de aprendizaje, pero también en lo que la Constitución o concretamente la Ley 30 sobre la integralidad, que es eso de si por dirección política hay una formación integral, claro, esa integralidad debe conocer, saber y practicar el docente. Eso es lo que funciona como un instrumental, como un proceso que hay que hacer, como algo que hay que empezar a reflexionar, a pensar y a trabajar sobre ello. Pero hay también algo que viene y es a qué pensamiento posible, no solamente formar en la didáctica y en la pedagogía, sino cuál es el alcance de esa formación docente. Para el caso de la universidad pública, es muy importante tener un pensamiento de universidad, porque en este momento se están instrumentalizando los procesos educativos y hay un silencio del docente. Hay, digamos, por dedicarnos a hacer la formación, o por dedicarnos a hacer la investigación, o por dedicarnos a hacer la extensión, o el cuartico de lo que hay que hacer desde las 4 o 5 funciones sustanciales, no estamos pensando en la universidad pública. Es decir, creo que falta una visión política, filosófica y ética de pensar la universidad y la universidad pública. Y esto hay que trabajarlo porque hay que hacer una lectura del marchitamiento de la universidad pública en Colombia. Creo que entonces aquí pensar una cosa, ¿qué pensamiento docente o qué formación necesitamos de ese docente para que trascienda de la operativización de las 4 funciones? Un académico o un intelectual propiamente. Es como cosas que me quedan en el aire. Después podré intervenir en otro lado sobre la sociedad del conocimiento, el papel de la instrumentalización del conocimiento o del conocimiento como mercancía, que es lo que estamos trabajando. ¿Cómo estamos estas universidades operativizando programas? ¿Cierto? Pero vamos a operar en buena hora, y algún reconocimiento al autónoma que hace rato viene pensando este proceso de profesionalización docente. Y retomo algunas de las propuestas que hacía la doctora María en su presentación, bien en el asunto de que hay que pensar en la profesionalización de los docentes. Si bien hemos pensado que la educación y la formación, digamos, es el medio de mejorar la calidad de vida que formamos para la vida, y que un factor importante es todos los procesos educativos que hacemos. Retomo la idea de pensar en la política, en la necesidad de una política que permita realmente que esto se vuelva una política pública. Si bien recordamos en el gobierno de Fajardo, retoma la idea de Antioquia la más educada, ¿sí? Y uno
uno pensaba siempre, ¿qué vamos a educar? ¿Cómo estamos pensando la profesionalización de los docentes universitarios? Porque no es únicamente la formación de la básica, sino la formación de profesionales. Hay un asunto en la formación de profesionales que a mí me preocupa mucho, y es el asunto de la ética. Cuando los docentes de la universidad estamos pensando en un asunto económico, tenemos muchos docentes que recurrimos en un momento dado a docentes por asuntos económicos, y no era un asunto de formación, ni un asunto de educación. Retomamos la de Zapata en este momento cuando dice la importancia de la vocación, ¿cierto? Entonces me parece que ese asunto de pensar hacia dónde vamos, más que desde la misma estructuración del proceso de cómo se debe hacer, lo que tenemos que pensar es en la responsabilidad social que realmente tiene la universidad frente a los asuntos de formación, que esos asuntos de formación pasan por formar realmente, integralmente los docentes que tenemos ya comprometidos en estos procesos, que no debe centrarse únicamente en el asunto del conocimiento técnico que pueda tener o profesional que pueda tener, sino en la formación integral de ese mismo docente para que pueda ser formador de docentes. Muchas gracias. Bueno, reitero mis agradecimientos a la universidad y a María Eugenia por la invitación a participar en este precongreso. Por supuesto a los doctores que nos acompañan, a colegas y amigos de muchos años, a nuestro maestro de maestros por estar aquí. Es para nosotros un honor poder compartir con él nuestras apreciaciones en torno a la profesionalización docente. Yo básicamente tendría que decir que, en primer lugar, en Colombia y en el mundo siempre ha habido una preocupación en torno a la calidad de la formación que reciben los estudiantes en las diferentes instituciones de educación, y que por supuesto esto está asociado directamente a la calidad de los docentes, profesores que dirigen estos procesos formativos. ¿Sí? Y de alguna manera nosotros en las instituciones a las cuales pertenecemos hemos desarrollado procesos de formación de nuestros profesores, tratando de abordar una problemática concreta que tiene que ver con el hecho de que particularmente en la educación superior nuestros profesores son expertos, especialistas, profesionales en las áreas específicas de formación, porque los administradores forman nuevos administradores, los abogados forman nuevos abogados, ¿sí? En términos generales, pero siempre ha habido un vacío en torno a las competencias pedagógicas, didácticas y curriculares, y hoy por hoy tecnológicas, para desarrollar una buena dirección del proceso docente educativo. Por otro lado, hablar de profesionalización docente toca otros aspectos, otras dimensiones de la vida del ser humano en condición de docente o de profesor universitario, que planteaba Cruzana, también están asociados a componentes sociales, políticos, éticos y económicos. ¿Sí? Creo que de alguna manera reivindicar la labor docente, cuando está claro que para nosotros, de acuerdo a la normativa y a las tendencias, cada institución tiene su proyecto educativo institucional y tiene su modelo pedagógico, donde supuestamente ha definido el ideal del profesor que necesita para entregarle a la ciudadanía el modelo de profesional que ha propuesto. Entonces creo que efectivamente es un trabajo que hacemos las instituciones de manera más o menos aislada, a partir de tendencias mundiales, pero que generalmente o son programas de formación, lo que llaman rutas de formación docente, diplomados, cursos, seminarios, etc. Algunas incursionan en la formación postgradual de nuestros profesores, corriendo el riesgo de que entonces todos se formen como magíster o doctores en educación, donde tenemos que reconocer que hay que profundizar en las áreas específicas de conocimiento para el desarrollo de la investigación. Entonces hay que armonizar la necesidad de la profesionalización
profesionalización del docente en términos pedagógicos, didácticos y curriculares e inclusive tecnológicos, insisto, con la necesidad de formación posgradual de nuestros docentes para profundizar en las áreas de conocimiento específicas de cada una de las instituciones, de acuerdo como con sus focos o con sus áreas de formación. Creo que en términos generales esa es como la problemática que estamos abordando aquí. Bien, doctor Jaime, por favor. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me alegra enormemente encontrar viejos, así, buenos términos, compañeros de actos lúdicos, usanos, compañeros de otros áreas. Muchas gracias por estar acá. Mi pensamiento frente a lo que estamos analizando y que a buena hora me parece importante es que la formación docente debe ser reflejada, como decía la compañera Rosana, en el espíritu y el pensamiento de la universidad y sobre todo al servicio del por qué y del para qué estamos formando esos docentes. Yo creo que aquí estamos creando unos estereotipos de formación generales sin tener en cuenta para qué tipo de institución. Nosotros tenemos, tal como lo referencia la ley 30 del 92, tenemos instituciones técnicas, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias, pero ese tipo de formación tiene que ser reflejado en el tipo de estudiante que queremos formar. Siendo coherente lo uno con lo otro, tenemos que trascender ese proceso de formación en virtud no solamente de la necesidad del estudiante, sino en virtud también de cómo ese docente va a transmitir un conocimiento que va a verse reflejado y plasmado en resolver dentro de un objeto de formación un contexto o una problemática que es imperante dentro de un campo de conocimiento específico. A mí me preocupa enormemente, yo estuve hace poco y me impactó en un programa de institución, en una institución de educación superior, un programa específicamente de ingeniería de sistemas, me impactó que a los estudiantes les están enseñando tenía un componente de pedagogía, pero en los perfiles profesionales del programa no se había llegado su accionar una vez egresara de la institución. Y yo creo que no es solamente el componente de pedagogía que da y habilita el accionar de un docente para ser partícipe de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que la formación docente debe trascender, debe dar pie a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente se vea retroalimentado en todo el accionar pedagógico del estudiante. Yo creo que aquí me parece que al Ministerio de Educación le hace falta contemplar unas políticas estructurales que permitan entender lo que plantea María Eugenia en su exposición, que realmente esto sea una política pública y que no sea un capricho de una institución, sino que sea más bien un deber ser de las instituciones de educación superior. Este es mi pensamiento y creo que Gracias, doctor. Hacia lo que vienes pensando y tú las demás de los que les decían para los desde el punto de vista de la teoría de los procesos conscientes, cuando uno tiene una determinada problema, es decir, una situación concreta, objetiva, presente a la realidad, entonces uno tiene que ser capaz de precisar el resto de los componentes que caracterizan el proceso. Como cual, ante la problemática del objetivo, que es la dialéctica, pienso, esencial para el desarrollo de cualquier proceso, porque en definitiva la razón de ser de un proceso, de un
cierto objeto de estudio, es algo que genere una necesidad y que se resuelve o que se satisface, aunque sea parcialmente, en una cierta intencionalidad del objetivo. En esa dialéctica problema-objetivo es que nosotros precisamos el qué, es decir, el objeto de estudio, y sobre todo el contenido, que es un qué abstracto, pero que al mismo tiempo caracteriza en esencia ese objeto, en correspondencia con la problemática y con el objetivo. Porque en definitiva, en la dialéctica problema, objetivo, objeto, campo de acción, contenido, como se le llama, que hay 4 sinónimos en ese sentido, en esa tetraléctica que vincula, repito, el problema con el objetivo, el objeto y el contenido y todos ellos entre sí, es que nosotros podemos ir precisando qué hay que hacer para, en este caso, la profesionalización del docente universitario. La esencia, si lo más importante, el principio, el fundamento, está en la relación entre esos 4 componentes, que no excluye, por supuesto, el método, la forma, el medio, la evaluación, el resultado y los demás componentes que caracterizan al proceso consigo. Detallemos más. Se habla de la universidad, su caracterización. Se habla de la profesionalización de los docentes universitarios. Son objetos distintos. Entonces, lo primero que tenemos que precisar que ante la problemática de profesores que no están conscientes de su papel en la formación de profesionales que contribuyan a la solución de los problemas sociales, entonces nosotros tenemos que precisar qué vamos a estudiar. Si es la profesionalización del maestro o si es la caracterización de la universidad como tal. 1. 2. Siempre que nosotros trabajamos un objeto, no podemos olvidarnos del contexto, incluso de la epistemología o de la metodología de la investigación científica que ustedes estudiaron hace 20 años. Ahora se han incrementado los componentes del proceso, porque el objeto siempre está vinculado dialécticamente al contexto y al sujeto investigador, que al fin también le da su connotación personal a lo que voy a investigar, es decir, la subjetividad y, si se quiere, la espiritualidad de ese sujeto investigador está influyendo decisivamente en el análisis que estamos valorando. Claro, de aquí está González desde los años 80 y 90, marxista, leninista, con la mano derecha y la izquierda, ya no me acuerdo. A que ya cree en Dios, en la espiritualidad, cualquiera va a decir, bueno, se aflojó el comunismo. No, vemos con más concreción objetiva la realidad, porque es que todos nosotros somos cuerpo y alma, y la una sin la otra no existe. Ahí es donde está la dialéctica de la creación del pensamiento, de la solución de los problemas. Porque ¿qué cosa es un profesional? Debidamente profesionalizado, valga la redundancia, un sujeto que cuando se enfrente a los problemas de la actividad profesional, lo resuelve desde su punto de vista. En la definición que nos dieron sí aparece la solución del problema. En el resto de la argumentación, no. Y ahí es donde está la esencia. El egresado de la universidad sale de ella para resolver problemas. ¿Cuáles? Los problemas sociales. Y a partir de eso, de los problemas presentes en el contexto social, es que
la formación de ese futuro profesional tiene que estar permeado de un extremo al otro por la solución de problemas. ¿Cuál es la didáctica del profesor universitario? Enseñar al estudiante a resolver problemas. ¿Dónde están los médicos? ¿Qué tiene que hacer un estudiante desde el primer año de medicina? Curar. Para eso se requiere estudiar anatomía y fisiología, porque nosotros también pasamos por los periodos estos infantiles de excluir la ciencia básica. En Bolivia, en su infantilismo, también están excluyendo para la formación del maestro la didáctica y la pedagogía. ¿Por qué razón? Porque le quita la participación inmediata con lo escolar en un enfoque socio-comunitario productivo, que es la tríada de la lógica del pensamiento de aquel proceso evolucionario. La anatomía, ¿para qué se enseña? Para que el estudiante comprenda que hay una relación estructural, propiedad. La fisiología, ¿para qué se enseña? Para que el estudiante entienda que la función es resultado de la estructura. Y que primero no tiene sentido. La estructura determina la función y la función determina la estructura. De nuevo, otra vez, cosas que no entiendo. Sobre todo con los médicos positivistas, que son los que casi estamos formando. Bien. Claro, cualquiera puede decir, sobre todo los abacuados, los brujos, que allá en Bolivia son muchísimos, y además con un poder político enorme, que ese médico no sirve. Y en alguna medida tiene razón. ¿Por qué? Porque no se acerca a la sensibilidad humana de ese enfermo, que es su alma, su espíritu, su subjetividad. ¿Quién tiene la razón? Pues ninguno. Hace falta que estén unidos lo funcional estructural con lo espiritual subjetivo. Y unido como dialécticamente, que expresa lucha y contradicción. Porque algunos piensan que hay que sobreponer la confrontación, la lucha. No. Hay que canalizar la lucha en aras de una síntesis, tesis, antítesis, síntesis que le dé solución a los problemas. Puse el ejemplo de los médicos, que es lo que estoy trabajando últimamente, y aquí hay. Un médico profesional es aquel que cuando entra al paciente lo ve como cuerpo y espíritu, como estructura, como relación estructural funcional y relación sujeto-sociedad, sujeto-matrimonio, sujeto-familia, sujeto-colectivo laboral, porque toda esa gente influye en la enfermedad del paciente. O sea que un profesional médico, y por ahí podemos seguir un maestro. Ahí estaba viendo esta mañana, ahora cuando un niño entra en crisis ante el colectivo, le hacen bullying. Entonces, ¿qué cosa es el bullying? Una relación individual social del colectivo inmediato. Entonces, ¿cómo hay que tratar eso? Pues psicológicamente, sociológicamente, y no creer que es una patología, no es solo una patología, porque claro, entonces la profesionalización pasa por el camino de comprender lo complejo del objeto de estudio, en donde se relacionan lo material, lo espiritual, lo objetivo, subjetivo y lo individual y social, como esencia del objeto de estudio. ¿Qué tiene de importante esta investigación? Que nos enfrentamos a la problemática esencial de la formación universitaria.
de la pedagogía universitaria, de la didáctica universitaria y en última instancia hasta del currículum universitario. En conclusión, el camino está adecuado, se va por buen camino, pero hay que profundizar un poco más en su esencia. Gracias. Con su intervención yo creo que yo tenía una pregunta para hacerle, pero casi que diría yo que ya está caminando hacia su respuesta. ¿Qué avances a mí se habían logrado a partir del primer libro de la Escuela de la Vida, de la primera edición del libro? No, porque vamos a conversar. Estamos hablando de todo, de la profesionalización y también de un poco de su obra. Un poco no, mucho de su obra. Porque el concepto que estaba manejando, que introduce en esta conversación acerca de la espiritualidad, de esa otra parte, como cuerpo y alma, eso desde su teoría, ¿cómo lo ha venido desarrollando? Eso es tratar de ver más profundamente al ser. Claro, cuando defendemos la presencia de lo espiritual en lo material y viceversa, no le estamos dando un voto de confianza absoluto a la comprensión religiosa. Esa fue la acrobática que jugó su papel importante. Cuando destacamos los científicos como resultado de la presencia de la revolución industrial, lo que estamos destacando es la comprensión lógica de la ciencia determinista. Siglo XVI, XVII, XVIII, porque todavía el positivismo es la lógica del pensamiento que impera en nuestras universidades. Claro, ya no hay lo escolástico muy difícil, aún universidades religiosas, que se defienda con carácter absoluto. Entonces, ¿dónde está la solución? El posmodernismo dijo, es que no hay solución, eso es un caos. Miren, vamos a coger de ejemplo la economía. ¿Qué hace el Estado en el mercado? Molestar. Desaparezca el Estado y usted va a ver cómo la sociedad se desarrolla más eficientemente. Frígate, allá por los años 70 y 80. Y entonces desapareció lo escolástico, los científicos, entre comillas, positivistas, deterministas, positivistas. ¿Y qué quedó? Nada. En la nada, ¿quiénes disfrutan esa nada? Los multimillonarios. Hablé de Reagan porque fue el que introdujo estas ideas, pero hoy el monstruo está ahí y es presidente de los Estados Unidos. Entonces no hay solución. Los niños aprenden solos. El maestro más bien molesta. Es más, ya no se llaman maestros, se llaman facilitadores. Eso está hoy en día en nuestra escuela. O sea, es un individuo que ayuda a canalizar la iniciativa fundamental del escolar, que es él, el que por sí mismo lo desarrolla. Y la cambiaron el nombre de objetivo, ahora se llama competencia, que no estoy en contra. Cada una de las etapas que ha habido en el desarrollo social y que imperaron en un momento determinado no es por gusto, es porque eran portadoras de verdad que caracterizaban más profundamente la realidad. Y por lo tanto respetable en alguna medida. El posmodernismo lo es también, por supuesto. Nos enseñó a ser
mapas de contenido, por ejemplo. Nos enseñó a que el que está sentado al lado allá no es una máquina, es un ser humano. Y se exageraron al decir que el maestro prácticamente sobraba. Hay todavía, uno lo ve sobre todo en revistas. En Finlandia los niños van a la escuela pocas horas y que se sientan como les dé la gana, y a partir de eso, todo eso es una tontería. El orden, la disciplina y la estructura, además nos pasamos de allá para acá, porque este tiene una estructura que facilita la acción que nosotros estamos desarrollando. O sea que una manera de resolver el problema era en forma circular y no paralela que hay allá abajo. Y nadie dijo, no, que cada cual se siente como le dé la gana y donde quiera. No. Hay regularidades que responden al objetivo a partir del problema, que ordenan el contenido o campo de acción o modelo teórico. De nuevo la tetralégtica que le hablamos. Bueno, como resultado de todo eso, nos lleva a reflexionar cuál es la teoría que puede darle respuesta. No sirvió la escolástica solo, no sirvió el positivismo solo, no sirve el posmodernismo solo. ¿Cuál es la solución? Todas a la vez, en lucha y complementación. Y entonces, ¿cuál es la solución? Sistémica, genética, política y dialéctica, que son las 4 expresiones, caracterizaciones fundamentales de este cuarto periodo que hoy padecemos y disfrutamos a la vez. Entonces, ¿qué defendemos nosotros? Político diálogo. Quiere decir que entonces, ¿quién es más importante en el aula, el maestro o los alumnos? Los dos a la vez. Yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio porque es el que más se comprende. Dentro de unos días lo mismo, unos 50 años de martirio, que diga de felicidad. Entonces, ¿es martirio o es felicidad? Los dos a la vez, y siempre en lucha y complementación. Lucha y complementación. Los jefes, menos mal que no hay ningún jefe aquí ahora. Jefes, no hay, mi jefa Gloria. No hay. Desaparezcan los decanos y directores de carrera, que entonces sí la universidad va a funcionar. No hay jefe, somos equipo. Ahí está, ese es el posmodernismo. Y el equipo por sí mismo, adelante. Claro, si no hay un jefe no camina nada. No camina. Gústele o no le guste, los decanos y secretarios siempre. Y los rectores más todavía. Porque por ahí quitamos los presidentes también. Ya, que no molesten más. Pero que hacen a vivir a costa de nosotros. Para la anarquía. Oye, anarquista ha habido siempre. Llámese troquista, lo que sea. En Bolivia hay una fuerza de troquismo tremenda. Que es una compensación de las teorías absolutas, omnipresentes, impuestas, que van desde el feudalismo, que quemaban a lo que pensaban un poco, a lo que tenemos más cerca de la Bueno, entonces, ¿dónde está la solución? ¿Qué cosa es un problema? El problema es una situación que hay que mejorar, situación objetiva concreta, que hay que mejorar con un pensamiento, lo contrario de lo concreto abstracto, del objetivo lo subjetivo. Ese espíritu de lucha y complementación es el que hay que llevar a los estudiantes si queremos estudiantes que sean profesionales consecuentes. ¿Y en qué lógica deben formarse los estudiantes? En la política dialéctica. Gracias. Paula, la una cabeza de pico.
Bien, pues así. Él dice que le dio un gato para la telesuponencia central y estamos muy ansiosos de escuchar la clase con el doctor Álvaro de Sáenz. Doctor, pensando con mis respetados colegas, se ha hecho toda... No. Se está haciendo una escuela de formación. Porque si nos vamos años atrás y décadas, con la doctora Teresa Díaz Domínguez no podríamos haber llegado a esta propuesta que no es una solución, sino es un romper un paradigma para abrir nuevos paradigmas y nuevas lógicas de enseñanza para el aprendizaje en la educación superior. Pero bien es cierto que no pude llegar acá sin transitar por todos los aportes que nos han antecedido. Específicamente, doctor, toda su teoría de los procesos conscientes en el acto de enseñanza, ese proceso instructivo, educativo y desarrollador, que no muchos docentes lo comprenden, porque como usted mismo decía hace un momento, en plena época posmoderna aún vemos un marcado positivismo, que bien es cierto que es importante, pero que no es la única forma de enseñar. Cuando usted nos decía hace un momento, porque yo estoy en clase, estamos en clase con el doctor, estamos en clase, doctor, son lesiones, me siento en clase, pero es la mejor clase porque yo antes estudiaba en sus libros y me maravillaba con sus libros, y hoy es una bendición poderlo tener aquí al maestro cerquita a nosotros. Entonces, maestro, usted decía hace un momento que está bien conceptuado, está bien pensado, estamos proyectando, falta profundidad. Uno de los productos más importantes del Congreso es la red. Vamos a invitar a la creación de una red internacional especializada en profesionalización del docente, que va a tener como objeto de estudio todas esas propuestas, sobre todo cómo ayudarnos y acompañar al docente en su proceso de profesionalización. Pero anoche, cuando lo traíamos de su viaje, usted nos hablaba, y ahora lo entendía con la doctora Cruzana, estamos prácticamente arribando o arribamos ya a una escuela de pensamiento. Una escuela de pensamiento del docente universitario del siglo XXI y de este país, desde Medellín, Antioquia, que no dista de otras latitudes. Cuando usted ya nos decía eso, escuela de pensamiento, y ahora la doctora Cruzana, y le voy a dar para que me complemente esta reflexión, ¿piensa usted que este Congreso, como lo estamos disponiendo, con todos sus ejes temáticos, con la colaboración de todo el comité científico, doctores en pedagogía y educación, con sus lecciones, sus clases, y hoy con su apoyo de estar aquí en este precongreso, piensa usted que estamos en esa estructura, pasando de este lugar allá rígido a este lugar de conversación, la dialéctica, escucharnos? ¿Piensa usted que ya estamos acercándonos o ya estamos en esa escuela de pensamiento? Las dos cosas a la vez. Sí y no. Si creemos que vamos por el camino completamente adecuado, nos equivocamos. Es decir, vamos por ese camino en lucha de confrontación con las otras ideas y de confrontación con las mismas. Aquí, en el nombre del libro de filosofía, se dice caos. Entonces, ahora estoy yo defendiendo el caos. En alguna medida, sí. Pero antes del caos, puse epistemología, o sea, la ciencia y el caos. Incluso la foto que expresé en la portada
Supuestamente es una espiral, ¿no? ¿Se ve? Sí y no. Sí. Porque estamos acostumbrados a matemática positivista que la espiral es así. Y este es, pero ahí hay desarrollo. Trump es la negación absoluta de la historia norteamericana. No, Trump está creando las condiciones para el desarrollo. Mira, hace un rato estaba hablando mal de él y sigo viendo mal de él, pero él, la contraparte de Trump, ahora más que nunca se está fortaleciendo. O sea, los Obamas cansaron al pueblo y votaron, no votaron por él. Pero ya Obama decidió casi que saliera el francés, el presidente de Francia. Porque la corriente era tremenda. Los ingleses sacámonos del ¿cómo se llama? Cambio de la Unión Europea. El otro monstruo allá, que se mueran todos los latinoamericanos, que no lo queremos aquí más nada. Y ya francés, el pueblo francés, que no pusieron la revolución en 1789, dijo no, prefiero a un niño casado con una viejita que a los monstruos. No. Ustedes saben que la esposa del presidente francés es la maestra de o sea, ¿qué clase de ejemplo está dando de nuevo el pueblo francés? Haciendo una revolución, no capitalista, sino de comprensión humana del desarrollo de la sociedad. Ya ni el Partido Socialista es el más importante, ni el Partido Conservador o Liberal. Ahora es una nueva lógica de pensamiento que nos está enseñando, entre otras cosas, a comprender más al ser humano en su sensibilidad. Entonces, ¿va para arriba o va para abajo? Para arriba y para abajo. A la vez. Entonces, lo que hay que saber es comprender eso. Y así piensan nuestros alumnos cuando lo estamos enseñando. Cualquiera que sea la materia que le enseñemos. Se lo enseñamos como catecismo mal, se lo enseñamos anárquicamente mal. Pero cada uno de ellos de alguna manera contribuye también a esta caracterización. Entonces, la primera vez que discutíamos en el año 60 el concepto de dialéctica y eso, y entonces me decía, se había formado en México de ciertas corrientes de izquierda. Bueno, tiene que entender que esa cosa, esa confrontación permanente no te da una solución directa. Y entonces te digo, yo no entiendo nada, eso es una mierda. Me dice, creo que estás empezando a entender la vida. Porque sí, claro, un hombre grosero con relación al caos. Pero el caos está presente siempre. Siempre. Y la epistemología también. Entonces, lo que dirigimos esta cosa en el orden científico, en el orden investigativo y en el orden de dirección, tengamos en cuenta esos aspectos. Y vayamos al encuentro de los dos. Y a los dos hay que ponerle su limitante. Entonces, por ahí vamos. Yo quiero después, pero por la tarde, lo de las dimensiones. Las dimensiones. Sigue Es cierto de lo que, o sea, la convocatoria que se hace, de la necesidad de formar docentes, porque hemos hecho clases profesionales de la educación superior, hemos ejercido la profesión de docentes más bien empírica. Eso ha repercutido en la formación de generaciones en la que hay indicadores que han sido muy costosos, digamos, no tanto para los gobiernos de turno, sino para la sociedad, en indicadores como deserción temprana o en indicadores como retención, sobre todo en los lugares donde
la práctica y el proyecto de grado no han sido oportunos para el proceso de graduación. Es decir, también en esos indicadores ha repercutido el ejercicio de una docencia que tiene como eje articulador el aprendizaje. Sin embargo, nosotros, unos novatos, ejerciendo la profesión educadora, no tenemos tampoco claro esos procesos de aprendizaje del otro. Apenas en todo este caos venimos a empezar a mencionar sobre las diferencias, sobre los aprendizajes diferentes y sobre las diferencias humanas y sobre todas esas capacidades que son unas del ejercicio liberal del sujeto como en las artes y otra que es para hacer la venta a través de un oficio, ¿cierto? Que son las profesiones específicas en las que nos permiten sobrevivir. Entonces ahí yo creo que cuando hablo de la necesidad de gestar un pensamiento, una capacidad de pensar de una comunidad docente pensante, no solamente que instrumentalice o que operativice o que operacionalice programas educativos con una aplicación de la didáctica específica, sino que es que aquí es donde creo que hay que entender propiamente la pedagogía en su dimensión filosófica, en su dimensión. A mí hay una metáfora que me gusta mucho, creo que la doctora Leonor me la ha oído en conversatorios anteriores, cuando se dice que el pedagogo era el que acompañaba al niño hasta el lugar del aprendizaje, y yo no sé cuándo nos volvemos dictadores del niño, ¿cierto? O sea, nosotros le hacemos el dictado al otro. En ese camino hay una construcción de percepciones. Él tiene una percepción en el camino, yo tengo otra, y nunca va a ser igual en la mía y la de él, por la trayectoria, por la experiencia. Entonces, ahí yo creo que es entonces compensar, porque es que sí es necesario, si un país tiene su concepción de avance, donde yo no quisiera hablar de desarrollo, porque parece como una cosa en infinito, como un montón de cosas, como lograr cosas, obtener cosas, sino pensar en una sociedad más feliz, más civil, más solidaria. O sea, que tenemos que repensarnos el asunto del desarrollo. Sí, el tipo de sociedad está medida por esa dimensión docente. Entonces, sí tenemos que repensarnos la docencia, no solamente como un proceso de profesionalización del saber dictar, del saber dirigir, de manejar la estrategia, sino muy unido a esa concepción política. O sea, para mí la pedagogía tiene esas tres dimensiones, que es política, cuando también es ética, que es también filosófica, tener un pensamiento filosófico para un contexto, para una ciudadanía, y creo que ahí tendríamos que trabajar, tendríamos que trabajar inclusive con qué tipo de sociedad, por eso digo que debe ser muy política, muy ética y muy filosófica. O sea, no solamente en la didáctica. Y aquí también somos responsables de las instituciones para las que trabajamos, porque es que nosotros somos los que formamos los proyectos educativos. Mire, es llamativo, de toda la palabra aquí, es llamativo que en algunas instituciones no tengan claridad, creo, entre el plan de desarrollo y el proyecto educativo. El proyecto educativo es el ideario formativo y es transversal a los programas de turno de los rectores. Sin embargo, en nuestras instituciones son los planes los que están dando la línea de acción de las universidades. ¿Para qué universidad trabajamos? ¿Para qué tipo de formación? ¿En qué? De acuerdo, por ejemplo, uno encuentra instituciones tecnológicas en donde no hay claridad sobre el pensamiento tecnológico. O sea, ¿qué es pensar esto? Y confundimos y tenemos este país en una disyuntiva entre educación tecnológica y educación profesional. Caramba, las profesiones son tecnologías que se utilizan. Entonces, y tenemos un atraso grande y creemos que tecnología es un programa de 3 años chiquito y que se debe dar para las regiones. El concepto de internacionalización, si es inter o de globalización o de mundialización, o sea, cómo lo estamos pensando, cómo lo estamos desarrollando. Entonces, si estamos y tenemos en nuestra misión el compromiso con la internacionalización, pues carajo, tenemos un compromiso con nuestras regiones.
porque nuestras regiones también se deben internacionalizar, ¿no? O sea, claro, hay que saber pensar las funciones, las estructuras y tener un ideario formativo. O sea, hay unos acuerdos mínimos de las comunidades docentes. Hay que hacer un trabajo sobre los odios académicos. O sea, nos falta, nosotros no hemos entrado ni siquiera en la posmodernidad, porque si uno tiene una mejor idea que la de otro, espero aislar al otro, hacerle bullying al otro, cuando aquí hay una cosa de fondo que hay que trabajar como comunidad docente y comunidad de aprender a dialogar. Lo que nos decía muy bien el doctor ahora, de la tesis de Obama venimos a la antítesis de Trump, y vendrá otro que hará la síntesis posiblemente, o dos de antítesis. Es decir, hay que saber que la diferencia es también muy importante para esa construcción de pensamiento. Entonces, desde ahí creo que nosotros debemos pensar las universidades, debemos pensar los procesos formativos y debemos pensar, cuando él hablaba el contexto. El contexto es muy claro, pero también hay que jugarse el contexto, porque no podemos hacer solamente la tarea de ser operadores de programas, ni las universidades deben ser solo operadoras de programas. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Tenía una pregunta para el doctor Sayas respecto a ese perseguir por la vida. Uno está acostumbrado a leer los autores. Un autor joven tiene unas ideas, un autor medio tiene unas ideas y un autor viejo tiene unas ideas. Lastimosamente, cuando llega casi como a la vejez, son las ideas que más cautivan, y entonces son la gran revolución del autor, y lo pasamos desde Nietzsche hasta Bobbio o cualquier otro. Pero casi nunca se tiene el placer de sentarse con el maestro en esa construcción. Entonces, cuando usted, formado en una ideología, en un régimen como el cubano, donde la didáctica era unos asuntos y donde eso de lo espiritual no tenía cabida, porque de todas maneras había una mirada del mundo, y cuando usted empieza a hablar de lo espiritual dentro de este asunto, que cada vez le falta es más espíritu que cuerpo, porque yo creo que cuerpo sabemos mucho moviéndonos por el mundo, pero espíritus, muy pocos espíritus, porque el espíritu viene impregnado de la locura, viene impregnado de la pasión, viene impregnado de algo que supera asuntos que la profesora Elena acaba de decir, los odios. Los espíritus tienen esa capacidad de poder trascender todo eso. Le iba a hacer esa pregunta: ¿cuándo entonces ese maestro de los años 80, gritando, que no sabemos qué mal, tampoco sé, pero todo aquello, ¿cuándo trascendió allí? Y usted mismo dio la respuesta en la intervención anterior, observando el mundo, porque definitivamente sí es el contexto. Yo decía, ¿cómo hizo el tránsito? Inmediatamente me dio la respuesta, cuando empieza a hablar del mundo, no como algo muy grande y muy ajeno, sino como un mundo que tiene que ser tan pequeño en la cabeza del maestro para poderlo entender, no porque sea pequeño, sino porque tenga la capacidad de cruzar el pensamiento, de articularlo en análisis, porque yo no le puedo enseñar a mi estudiante lo chiquito que estamos viviendo aquí sin saber eso al mundo y en lo que está ocurriendo cómo. Entonces ahí encontré como la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es cuando el mundo de alguna manera cambia la cabeza de alguien. Me llama muchísimo la atención además, porque es la evolución, y a eso nos comprueba que los seres humanos sí podemos cambiar y transformarnos. Y es cuando uno mira su obra histórica, una obra hermosa, pero cuando se encuentra con este título, Epistemología del Caos, que de alguna manera nos han enseñado que es el mismo asunto del desorden, y alguien formado en una cultura del orden, ¿cómo logra romper un paradigma? O sea, nos da tanta brega, y a los pelados les da tanta brega romper un paradigma. Nos da tanta brega a nosotros los docentes romper un paradigma. ¿Cómo puede la sabiduría llegar a invitar a salirse de lo establecido para transitar por el mundo de lo probable? Porque todo es y a la vez.
lo hemos escuchado a lo largo de la filosofía, pero nunca lo aplicamos porque nos da miedo saber que todo está ocurriendo a la vez, que sube y baja, que a los lados, que a la derecha, que estamos en un mundo de confrontación y de espiral que no parece una espiral, pero que es una espiral y que nadie ha dicho realmente cómo es la espiral. Estoy absolutamente feliz, transportada. Estoy absolutamente enamorada de esto que está ocurriendo acá, porque definitivamente este aprendizaje no es un privilegio. Y me duele, creo que parte de las preguntas que sobre lo didáctico, lo pedagógico, la profesionalización, el papel de las instituciones de educación superior, el papel de la escuela, el papel de la secundaria, ¿por qué estamos como estamos? Creo que parte de lo que está ocurriendo aquí es que se tornó en un trabajo, no en una reflexión. Aquí debiera haber más maestros preguntándose por el hacer. Y esa es la gran tragedia, al convertirse lo educativo en un trabajo y luchar por ese trabajo y un salario, nos arrebata el espacio de la reflexión, el espacio de la sospecha, el espacio de la autoevaluación, y todo se va cerrando para que efectivamente se torne en un trabajo. Cuando, por ejemplo, nos ponen a estudiar los indicativos y no a pensar lo que está pasando fuera y cómo lo traemos adentro. Entonces, ese performance educativo que nos está matando lleva a que la gente se convierta en eso, en un obrero de algo. El obrero posiblemente no se pregunte cómo se creó este ladrillo, le entregan un ladrillo, pega un ladrillo. El que se empieza a preguntar cómo se hace un ladrillo, le van a decir, si quiere ganarse la planta, debe preguntarse o van a siga pegando ladrillos. Entonces, en ese sentido, pienso que ahí es donde puede estar parte de este asunto, y es que no nos involucramos. Tenemos que superar la mirada de ser trabajadores de algo para emprender el camino, yo diría que de héroes, y pasar ese umbral hacia ese otro lugar que sí existe, y aquí no lo estamos hablando en otros áreas, sí existe. Usted puede pensar, puede soñar, puede romper, se puede romper y puede volver a unir los pedazos, y de seguro que no será lo mismo que había antes, pero sí algo de pronto mucho más provocativo que lo que hay. Muchas gracias a todos y a usted, profesor Calles, que honor tan grande estar frente a usted. Antes de retornarle la palabra al doctor y a Jorge, que se la estamos debiendo hace rato, yo, profesora, también valoro ese aporte que usted nos está dando, y con esperanza en esta postura del caos, doctor Carlos Álvarez evocó la principal característica que tenemos en el cerebro humano, que es la plasticidad. Y yo creo que aquí estamos activando esa capacidad de la plasticidad cerebral, que es lo que nos lleva luego a tener pensamiento flexible. Porque las universidades, las instituciones de educación superior, una de sus grandes características o principios rectores es la flexibilidad de sus currículos. Pero eso es en el papel. Porque la única flexibilidad que nos está haciendo falta trabajar en la universidad, y sería para mí la primera, es la flexibilidad mental, que es la que daría cabida a las diferentes expresiones de la flexibilidad. Y esto reivindica, digo yo, esa principal característica del cerebro humano, que es la plasticidad. A nivel de neurología esto está más que validado, pero creo que ese concepto neurológico nos hacía falta traerlo al contexto educativo. Y creo que con esta epistemología del caos usted no lo reivindica. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que en una discusión científica como esta, uno comienza a identificar elementos donde confluyen muchas corrientes filosóficas, muchas formas de interpretar el mundo. Efectivamente, bueno, yo como idealista en algunos aspectos de mi vida siempre tiendo a pensar en el equilibrio universal, ¿cierto? Pero la discusión sobre la universidad tiene que ver con una concepción clara de unidad en la diversidad, ¿cierto?
Cuando el doctor Carlos Álvarez plantea el tema de la lucha y la complementariedad entre las diferentes dimensiones del ser humano, y luego habla de posmodernismo, yo retomo y repienso un poco la teoría del desarrollo, ¿no? Y de un único mundo universal en el cual todos tenemos que formarnos como ciudadanos del planeta, y hoy, cuando se habla de postdesarrollo también, estamos pensando en que hay que tener una complementariedad entre esa visión del mundo único que de alguna manera en nuestros territorios latinoamericanos se ha criticado pues, desde el enfoque sociocrítico, cuando se habla de colonialismo y poscolonialismo, cuando se habla de postdesarrollo, de nuevos movimientos sociales en los cuales estamos tratando de redefinir o reinterpretar nuestra propia problemática sin desconocer el contexto específico en el que nos movemos, el contexto global. Entonces, el problema se vuelve más complejo cuando pensamos un poco en cómo desde la universidad, que es la unidad de la diversidad y que además es un espacio donde confluyen todos los problemas sociales que estamos experimentando, cómo podemos contribuir a la solución de esos problemas sociales, tanto como profesores, como estudiantes y graduados. Entonces creo que la discusión sobre la profesionalización docente, si bien es un objeto de estudio concreto, se tiene que mirar en ese contexto. A mí particularmente me parece muy interesante el hecho de que hay una visión clara de que la forma como estamos desarrollando hoy el proceso formativo en las universidades es instrumentalista, está basada fundamentalmente en una operación de generación de profesionales para resolver problemas concretos, pero no de personas. Y retomando las teorías del doctor Carlos Álvarez y todo lo que hemos estudiado sobre pedagogía, decimos hay que formar en conocimientos, habilidades y valores. Y entonces eso mismo se tiene que aplicar en la formación del docente, ¿cierto? Un poco los modelos pedagógicos en los que estamos trabajando en las instituciones se quedan como los proyectos educativos institucionales en proyectos documentos, ¿sí? Que de hecho son elaborados por unas cuantas personas que no son producto de una construcción colectiva de conocimiento, ¿sí? Y que dificultan que luego eso se pueda socializar porque la comunidad académica no se siente partícipe de esos procesos de construcción. Entonces, yo creo, exacto, o sea, se supone que el concepto de comunidad académica, comunidad educativa, inclusive comunidad científica en torno a la investigación es un reto y es una problemática que todavía no hemos podido resolver, ¿sí? Yo, por ejemplo, recientemente, bueno, yo he visitado muchas universidades en Colombia, por lo menos, en mi calidad de paracadémico. Recientemente con Ángela estuvimos visitando la institución para evaluar condiciones de calidad para un doctorado en pedagogía, en práctica pedagógica específicamente, era la denominación académica, y uno identifica que los proyectos educativos institucionales y los proyectos educativos específicos de los programas que se están ofreciendo en las instituciones no son el resultado de un trabajo colectivo de construcción colectiva de conocimiento. No hay participación de la comunidad académica en los diferentes estamentos, entonces seguimos de alguna manera respondiendo a objetivos desarrollados de manera unilateral, ¿sí? Sin participación, que dificultan que toda la comunidad nos sintamos partícipes de estos procesos y que por ende, como nos vemos reflejados ahí, podamos trabajar en ese mismo sentido. Entonces, básicamente pienso que hablando de desarrollo y por desarrollo, hablando de temas políticos, que bueno, finalmente la docencia es una actividad política, ¿sí? La pedagogía está, entonces entendemos que no hay un blanco y un negro, que hay una mistura, que hay, vivimos en confrontación, lucha y complementariedad entre los ideales de lo que queremos desarrollar como universidad y las realidades en las que nos sumergimos como sociedad, ¿cierto? Entonces creo que es un poco la reflexión que hago al respecto, porque, exacto, el yin y yang me muestra aquí el doctor Carlos Álvarez. Efectivamente, una cosa no podría existir sin la otra. Para poder hablar de postdesarrollo tuvo que haber existido desarrollo, sigue existiendo y sigue primando,
¿sí? Lo mismo pasa en el mundo de la educación, ¿sí? Entonces, un poco la pregunta que uno se hace es cuál es nuestro papel cuando nosotros de alguna manera hemos sido formados para investigar y para identificar y proponer solución a problemas reales de nuestra sociedad, específicamente en el área de conocimiento que nos compete, que es el mundo de la educación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro papel en esas tensiones? ¿Cuál es nuestro papel en el desarrollo profesional? Yo estoy seguro de que todos los que estamos sentados en esta mesa hemos sido formadores de formadores, porque ha sido parte de nuestra inspiración social, política y de conocimiento, ¿cierto? De la responsabilidad social que asumimos al habernos formado en esta área del saber y al sabernos, entre otras cosas, como de alguna manera en las comunidades académicas en las que estamos, como líderes de los procesos de formación, como referentes. En Colombia, doctor Carlos Álvarez, hoy, en todas las universidades del país, solo el 5.5% de los profesores universitarios tienen título de doctorado. Eso es una vergüenza comparado con los estándares que se manejan a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por eso uno siente la presión social. Cuando uno dice, es que yo tengo un doctorado en ciencias pedagógicas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro papel y cuál es nuestra responsabilidad social, teniendo en cuenta que hoy esa es una problemática generalizada de nuestras instituciones? ¿Y cómo podemos aportar al desarrollo de esas comunidades académicas y de las comunidades científicas? ¿Sí? O sea, esa es como la reflexión que hago en este momento, porque realmente, pues, le cuento, es la primera vez que me siento en una mesa con tantos doctores. Pues, ¿sí me explico? O sea, es una realidad. Entonces, si nosotros somos referentes, si nosotros, la sociedad y las comunidades académicas en las que estamos inmersos están esperando de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad? Y creo que esa es parte de la pregunta y esa es parte del camino que tenemos que recorrer, no solamente para incrementar el número de doctores en este país, sino también para desarrollar propuestas que contribuyan a la solución de problemas sociales y académicos en nuestras comunidades. Lo interesante del yin y el yang. Lo interesante del yin y el yang no es solo que uno es negro y el otro no. No es solo que siempre están juntos, porque sin el uno no existe ninguno. Si desaparece uno de ellos, ¿qué queda? Nada. Que la diferencia entre el blanco y el negro no es una línea recta, ¿sí? Pero lo peor, que el blanco tiene el negro adentro. Y el negro. Y el negro, blanco, adentro. O sea que no, digamos, hombre y mujer. El hombre es macho, pero tiene hormona femenina, incluso a algunos se le va a dar. Y viceversa. Es decir, y además en el camino uno a lo mejor se hace más masculino o más femenino a la vez. Entonces por eso es que tú dices, bueno, eso es un cambio. Bueno, pero en eso vivimos. Y comprender eso, que va cambiando por contexto. Y comprenderlo así, en ese cambio temporal, también es complejo. No por gusto surge el concepto de complejidad. Bueno, yo soy físico. A mí me enseñaron que la velocidad de este foco era el espacio que recorría en un intervalo de tiempo.
y que si recorría el doble de espacio en ese mismo tiempo, la velocidad era directamente proporcional, y si recorría ese espacio en un tiempo más corto, la velocidad era también mayor. O sea, había un determinismo de proporcionalidad directamente proporcional al espacio recorrido e inversamente proporcional al tiempo. Y además se demostraba empíricamente que era verdad, no es solo que era una especulación de los científicos investigadores. Para dar luz, otra cosa importante. Otra cosa importante, que si usted coge dos pomos y en un momento determinado se ven en el mismo lugar, en el mismo momento, esos dos pomos chocan. ¿Es verdad? Bueno, y si coge aquel pomo, choca también. Entonces, científicamente digo que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo momento. Resulta que la luz, mire cuánto hay dos lámparas y dos lámparas más. Y salen esos 4 chorros de luz para acá y en el camino se encuentran y no chocan. Porque eso no es material. ¿Cómo? No, los materiales, no, eso no es material. Es material. Es otro tipo de materia, sí, la radiación. Entonces, en la realidad material existe cuerpo y radiación. Felices hasta el año principio del siglo XX. Resulta que en el átomo los electrones, sustancias, no chocan. Y la luz, los fotones, chocan. Es más, en química se enseña que el electrón pasa de un nivel energético a otro, porque el resultado de la incidencia de una radiación que pasa de un cierto nivel al siguiente por la energía que captó de la radiación. Y entonces le cambiaron el nombre, se llama fotón, porque el fotón choca. Chicos, no entiendo nada. El caos que se resolvió en la mecánica cuántica en 1925 por medio de un tipo que dijo ni el espacio ni el tiempo son absolutos, son relativos. 1905, Albert Einstein, que depende de las características, o sea que ni el lugar donde estoy yo, ni el momento en que estoy hablando, de verdad, mames. Pero el tipo es genio por eso, y ahora cada día es más filósofo. Sale constantemente a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas son radiaciones y cuerpo. A la vez, 1925, Schrödinger, y surge la mecánica cuántica, que resuelve los problemas del micromundo. Si esa es la cosa que uno ve todos los días, como la emoción. A mí me encanta la novela Sinfonía de Beethoven. Me gusta, a lo mejor. Objetivamente las notas son las mismas, pero es más, un intérprete le da un sabor distinto a otro intérprete de la misma composición musical. Entonces, ¿es o no es? Las dos cosas a la vez. Entonces, por ahí, si la ciencia me va diciendo, la más rigurosa, la física, que es relativo, que es de incertidumbre, porque este nombre yo se lo copié a Heisenberg. Heisenberg llama principio de incertidumbre. 1917 me gustó, principio, incertidumbre. Yo le cambié el nombre de principio y puse epistemología, incertidumbre, caos. O sea que se lo copié al físico Heisenberg de 1917, un siglo después. La lógica es esa, de lo complejo, porque lo complejo no puede llevar a ningún determinismo. Ya eso lo leí hace rato, del posmodernismo. Entonces, ¿cómo llevar eso a cada escuela? Usted, cuando resuelve los problemas, porque lo resuelve, porque si no lo resuelve, ¿para qué le enseñamos eso? Es un médico que dice, mira, ese dolor de cabeza
cabeza que tú tienes, pudieras tomar tal cosa. Pero mira, ayer mismo estuve leyendo y resulta que eso puede ser hasta perjudicial. Vamos, mira, corre por la mañana, como me dijo el médico, corre por la mañana y tú a ver, va a haber una... Entonces, cúbreme, sin eso estoy, pero me entienden. Mira, porque ya es un médico formado en la compañía. Entonces, por ahí vamos. Esa es nuestra tarea, enseñar a pensar que la flexibilidad del currículo no quiere decir que yo voy a después enseñar lo que me dé la gana. No, usted tiene que cumplir lo establecido por el ministerio, adaptándolo, adecuándolo, haciendo influencia de acuerdo al contexto y eso, pero usted tiene, porque al final el título dice ingeniero mecánico y la sociedad le reconoce la categoría de ingeniero mecánico para que se ponga a construir equipos y herramientas, etc. Entonces hay un compromiso social de orden curricular y al mismo tiempo una flexibilidad mental de orden social también. Y los dos van por ahí. Nosotros lo que tenemos que enseñar a dudar y a creer. Porque no solamente es una estructura del cerebro, sino sobre todo del pensamiento. Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El cerebro o el pensamiento? Los dos a la vez. Porque el pensamiento sin cerebro no funciona. Pero el cerebro sin el pensamiento tampoco. Gracias. Para ir cerrando el conversatorio, yo también les quiero compartir que escuchando al profesor Carlos Álvarez, al gran maestro, me remito a la práctica médica, que es una práctica que tengo cercana. Y el médico de hoy, desde esta perspectiva del caos, es un médico que no trabaja en solitario. Ya un doctor que atienda a un paciente de lo que él considera que sea un muy buen especialista, pues está llamado a desaparecer, porque él, como está desde la complejidad parado, su formación, sabe que requiere de otros. Entonces es un médico que se sienta y cuenta de su paciente a otros colegas. Y eso ya es darle tributo a la posibilidad de comprendernos más en el diálogo económico. Y yo creo que desde esta postura que el profesor nos está retando hoy a pensarnos, a repensarnos, este tipo de conversatorios, el conversar con otros, el escuchar a otros, el entender que no me lo sé todo, que requiero de otros, pues yo creo que nos está dando ya un camino muy expedito para continuar avanzando en este tema con la y con la humanización de nuestra labor docente en la universidad. Se cierra el conversatorio. La profesora Manqueña, cerramos el conversatorio. Vamos a cerrar el conversatorio. Dejámonos, vamos a cierran ustedes formalmente el conversatorio, nos toman una foto, cierran allí y vamos a descansar un ratito, vamos a la facultad de Derecho ahorita, vamos a mirar por aquí un ratito por nuestra universidad. Descansamos para luego continuar a las 2 de la tarde, que es fuerte ya las ponencias. Bueno, entonces se da por terminado el conversatorio. Doctor, de nuevo, bienvenido. Colombia, Antioquia, esta universidad y todas las universidades que estamos acompañando, las instituciones de educación superior, le agradecen inmensamente que esté con nosotros. Bienvenido. Le damos nuestros aplausos.